Así que el primer tema que vamos a tratar es básicamente esa pregunta: ¿quién es Dios? No hay una definición concreta, exacta, que pueda dar un significado a lo que es Dios. Yo personalmente creo y considero que no hay términos, no hay palabras que puedan encerrar la soberanía y la grandeza de Dios. No las hay. Nosotros lo que podemos contar es quizás con algunas palabras que se acerquen a señalar lo que es Dios, porque Dios es muy grande. Dios es muy grande. Para empezar, le voy a decir esto que me comentó un amigo de la iglesia. Me dijo: Anthony, ¿tú sabías que Dios no existe? Él es un cristiano que lleva muchos años ya en el evangelio. Él me vino y me dijo eso: tú sabes que Dios no existe. Pero como yo sé que el tipo le gusta indagar, le gusta investigar, y yo soy muy curioso, y yo entonces le respondo y le digo: explícate. Y tienes razón. Él me dice: ¿sabe? La palabra existir quiere decir nacer, quiere decir surgir. Entonces, Dios no existe, Dios es, porque a Él nadie lo creó. Él no nació, Él no surgió, Él es. Le dice Moisés a Dios: ¿qué le digo al faraón? No le diga que yo existo ni nada, dile que yo soy. Lo que él ni siquiera piensa, lo que no cabe en su mente, lo que él considera imposible, dile que yo soy. Hay algo muy importante en esta pregunta, y es que yo decía: ¿por qué es tan importante saber quién es Dios? Al principio hablaba de que saber quién es Dios es una pregunta que quizás muchas personas te pueden hacer, ¿no? Para ti, ¿qué es Dios? Pero cuando tú la asimilas y te pones a pensar en esa pregunta, tú dices: mi concepto de Dios va a determinar la relación que yo tenga con Él. ¿Por qué? Porque hay personas que creen, por ejemplo, los hinduistas, por ejemplo, ellos creen que las vacas son sagradas, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de religiones creen que algunos animales son dioses, que algunas estatuas son dioses. Entonces, eso va a determinar tu relación con Dios. Yo creo que Dios puso en el ser humano una necesidad de Él. Y el ser humano intenta buscar a Dios. Sabe que tiene que buscar a Dios, pero no siempre lo busca de la manera adecuada, ¿no? Entonces es una pregunta muy importante, la cual nosotros tenemos respuesta para ella, ¿verdad? Porque dice el Salmo 100, versículo 3, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Amén. Al principio debemos de entender que el hombre siempre ha creado un Dios en su mente, en su cultura, en su forma de pensar. Si vemos, vamos a China, a Asia, esos lugares, siempre se habla de ese Dios Buda. Los países árabes siempre tienen a ese Alá. Incluso en alguna parte de Asia hablan de un Dios Brahma, ¿no? Y diversidad de dioses que podemos ver que lo único que ha hecho es que ha entretenido la mente del ser humano. Y por eso hay tanta gente corriendo tras ese tipo de dioses. Y en la cultura de nosotros muchas veces pasa lo mismo, ¿no? En la cultura occidental muchas veces pasa lo mismo. Nos presentan dioses que nosotros, o la gente que no conoce la palabra de Dios, pues le caen atrás a eso. Sin darse cuenta, lo veneran, lo adoran, ponen su confianza en ello. Entonces, la respuesta, vamos a buscarle respuesta esta noche para nosotros como cristianos, tener una respuesta contundente de quién es Dios para nosotros. La comprensión que se tenía en el mundo antiguo, en los tiempos, digamos, de los profetas, del pueblo de Israel y toda su travesía, la comprensión que se tenía acerca de una imagen, de un Dios, era que cada tierra tenía su Dios. Y cada elemento de la naturaleza tenía su Dios. O sea, el agua tenía su Dios, el fuego tenía su Dios, la cosecha tenía su Dios. Mira algo interesante. Lo que dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice en el versículo 15 del capítulo 5 de Segunda de Reyes: y volvió el varón de Dios y él
y toda su compañía, y se puso delante de él, delante de quien, del profeta, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. O sea, porque él viene con una comprensión de que cada tierra tiene un Dios. Entonces él ve que el Dios de la tierra de Israel tiene algo distinto al Dios de su tierra, que es Siria. Dice: algo tiene este Dios, porque hizo en mi vida lo que el Dios de Siria no hizo en mi vida. Me sanó. Entonces en el verso 17, mira cómo dice: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de 2 mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Qué es lo que Naamán le está diciendo a su cerebro? Como yo entiendo que cada tierra tiene un Dios, entonces el Dios que tienen aquí en la tierra de Israel no lo tienen en Siria. Yo me voy a llevar 2 sacos cargados de tierra en la mula para entonces adorar el Dios de esta tierra, pero allá en la tierra mía. ¿Estás entendiendo? Porque esa es la comprensión que yo tenía. Entonces no voy a adorar el Dios mío de mi tierra, sino que el Dios de esta tierra. Bíblicamente siempre se ha tratado el tema de los dioses. Recuérdense cuando Elías tuvo ese encuentro con los Baales. También a Jonás le preguntaron por su Dios. Pero cuando Pablo va a Atenas, que entra a esa ciudad, se encuentra con una ciudad de diferentes dioses de toda parte. Entonces cuando él entra, ahí es que él encuentra el letrero que dice: el Dios no conocido. Entonces Pablo le dice: a ese Dios es que yo adoro. Hoy en la actualidad todavía tenemos ese problema dentro y fuera de la iglesia. Todo el mundo, conforme a sus pensamientos religiosos, se ha hecho un Dios. El Dios que yo conozco, el Dios mío. Yo decía alguien, incluso que afuera, hay algunos países que ellos, los que no son cristianos, le enseñan a los cristianos cómo tienen que ser cristianos. Porque ellos entienden de que Dios es así. Porque desde niños ellos lo que han escuchado, que para tú ser cristiano tienes que tener un modelo de vida, de vestir, de hacer cosas. Pero cuando la gente te ve diferente, dice: no, tú no eres cristiano porque tú tienes que ser así, porque Dios es así. Pero eso es el Dios que yo conozco. El Dios de la Biblia a lo mejor dice otra cosa. Y eso es lo que nosotros queremos enseñar. ¿Cuál es el Dios que en realidad la Biblia presenta? Puede ser que tengamos conceptos errados de Dios. Puede ser que nuestra mente finita, que no es comparable con un Dios infinito, haya sido capaz de crear un Dios al cual servir, en el cual creer, en el cual poner su confianza. ¿Puede ser? Sí, porque es que cuando nosotros encerramos a Dios en nuestro propio conocimiento, entonces estamos viendo un Dios finito. Y Dios es infinito. O sea, Dios tiene demasiadas variedades. Somos nosotros los que hemos encajado y hemos encerrado el concepto de Dios en nuestra vida. Y por eso vemos que en algunos países adoran, ¿no?, y actúan de manera diferente a otros países, porque dicen: no, el Dios es cultural. No, Dios es el mismo. La cultura es diferente en diferentes lugares, pero Dios es el mismo aquí en España, en China. Por eso yo digo, de hecho, la Biblia que yo tengo la traje de Santo Domingo. Yo no compré una Biblia española para yo enseñar a Dios aquí, porque no hay Biblia española, hay una sola Biblia. Entonces muchas veces, y aún dentro de la iglesia pasa eso, que hay gente con determinada creencia de Dios y determinado comportamiento de Dios que hace a Dios finito en vez de ser infinito. Dios tú tienes que comportarte así, actuar así, porque yo creo. Y este no es un asunto de creer, es que yo pienso que las cosas son así. Amén. Esto es un asunto de nosotros entender en realidad que nosotros tenemos un Dios infinito. Lo dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Habla de ese Dios, que Dios es infinito, ¿no? Creo que muchas veces intentamos adaptar a Dios a nosotros. No queremos adaptarnos a Dios, sino que buscamos
la manera en la cual Dios se encaje a mí, a mi manera de ser, a mi manera de pensar, en mi creencia, mi cultura, mi país, ¿no? Lo que a mí me gusta, lo que no. Y muchas veces adaptamos a Dios a una estructura fija y eso es lo peor que podemos hacer, porque entonces no podemos conocer a Dios. No podemos conocer a Dios en su esencia, sino que vamos a conocer a un Dios creado por nosotros mismos, ¿no? Cuando hablamos de Dios, y la palabra habla de la multiforme, ¿verdad? La multiforme gracia de Dios, y podríamos decir que Dios puede tener diversidad, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo creo que es un tema que tiene que ver con que muchas veces el ser humano le tiene miedo a los cambios. Y el ser humano, refiriéndome mayormente a gente dentro de la iglesia, le tienen pánico a los cambios, ¿no? Creen que un cambio puede venir como a dañar las cosas y no debería ser visto así, de esa manera. Yo creo que los cambios deberíamos abrazarlos como nuevas estrategias para alcanzar este mundo, como ya tú habías dicho, a través de las diferentes formas que hay, siendo esto, siendo aquello, siendo lo otro. Es decir, que la diversidad de Dios, la multiforme gracia de Dios está en la iglesia para que crezcamos como iglesia. Porque yo siempre comparto con un amigo mío que se llama Frank, allá en la iglesia, siempre dialogamos estos temas así, a él le gusta mucho investigar, cuestionarse, y siempre me junto con él. Y yo le estaba comentando, yo le decía, mira, cada quien tiene algo de parte de Dios que alguien lo necesita. Amén. O sea, tú das algo que alguien necesita lo que tú das. Tú das algo que alguien necesita lo que tú das. Tú igual y cada uno de los que están aquí por igual. Entonces, eso que tú tienes, tú no puedes reemplazarlo por lo que está dando aquel. Tú tienes que dejar lo que está dando ella y dedicarte a dar lo que tienes tú. Amén. Porque cuando el que recibe lo que tú das venga a buscar donde ti, ¿qué va a encontrar si tú te has puesto a dar lo que está dando ella? Es decir, yo hasta la hora de ver predicadores, cuando ustedes se abren YouTube, yo estoy seguro que lo hacen así. Cada uno de ustedes tiene su línea de predicadores. Hay predicadores que le edifican a ustedes, te edifica a ti y a aquel no. Cada quien tiene sus predicadores que le gustan porque le llenan, porque le ministran. ¿Eso se llama qué? Eso se llama que tú consumes lo que esa persona da, pero no consumes lo que aquel da. Y no quiere decir que lo que aquel esté dando esté mal o sea malo. No, nada. Al contrario, es bueno, es bueno. Lo que pasa es que Dios lo hizo con algo que tú lo necesitas. Entonces, eso es lo que hace el evangelio interesante y la gracia de Dios. Yo creo que la multiformidad de Dios es lo que hace a Dios grande. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que somos los pies y las manos de Dios en la tierra. O sea, ¿a través de quién Dios va a trabajar? ¿A través de quién Dios va a tocar vidas? ¿A través de quién va a ser predicada la palabra? ¿A través de quién Dios va a traer salvación a la humanidad, no? A través de nosotros. Entonces, esa gracia multiforme es la que va a hacer que nosotros podamos trabajar en pos del reino de los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando miramos y pretendemos entender, porque es muy complicado, ¿no? Entender realmente la grandeza de Dios, la majestad de Dios, pero podemos hacernos una idea a través de su palabra. Pero en estos tiempos, no sé si están de acuerdo conmigo, el conocer a Dios, el tener conceptos errados de Dios, el profesar de alguna manera, ser creyente, ser hijo, pero también muchas veces distorsionamos el propósito, porque a veces hay gente que quiere hacer un bien predicando la palabra de Dios, pero en ocasiones yo creo que podemos llegar hasta herir. Podemos llegar a olvidar realmente cuál es el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es salvar a la humanidad, ¿no? Es alcanzar las almas. No sé qué piensan ustedes sobre el tema del propósito general. Amén, mira, entre el carácter de Dios hay dos cosas que nosotros como seres humanos no podemos perder de vista. Primero es que Dios es amor y lo demostró entregando a su Hijo en la cruz de Calvario, en Juan 3:16.
Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, habla de que Dios es amor. Entonces, al Dios ser amor, lo que Dios hace es que ama a la humanidad, ama al mundo. La palabra mundo tiene tres definiciones. Habla del globo terráqueo, de lo que es la tierra, habla de lo que es el diario vivir, lo que la gente no camina y todo eso, y habla de nosotros como seres humanos. Entonces, cuando en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el objetivo de la iglesia aquí es entender, darle a entender al ser humano que Dios es amoroso. Primero, segundo, que Dios tiene misericordia. O sea, que no hay nada en el mundo, en la tierra, que Dios no lo haya creado y que es su creación, que Él tiene misericordia de eso. Él tiene misericordia de nosotros. Por eso el salmista David dijo, líbrame Dios, caer en manos de hombre. Porque el hombre no tiene misericordia. Yo mejor prefiero caer en tu mano. Y cuando hablamos de David, hablamos de que la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. David. Pero David es un hombre de lo que la Biblia habla que fue de lo que más pecó. Sin embargo, había un arrepentimiento en David. Y la misericordia de Dios alcanzaba a David cuando David se arrepentía. Yo siempre le enseño a la iglesia, no trate de seguir bailando en el pecado, pero entienda de que la misma palabra de Dios dice, si 7 veces cae justo, 7 veces Dios lo va a levantar. O sea, al hombre muchas veces se le olvida la misericordia de Dios. Y en cuanto nosotros cometemos un error, ya viene la acusación. Tercero, Dios es justo. Dios no es injusto. Amén. De hecho, dice que Él va a juzgar a la persona con justo juicio. Él te está viendo y Él sabe, Él conoce. Amén. Y por eso dice la misma palabra de Dios, que Él no te va a poner carga a ti y te va a tentar más de lo que tú puedas. Amén. En el carácter de Dios podemos entender eso. Y también quiero resaltar un poco que Dios es compasivo. Él tiene compasión. Es el hombre que no tiene compasión. Entonces, yo no quiero enseñarle a ustedes ese Dios que ustedes pueden hacer todo lo que quieran, que no pasa nada. No, yo quiero enseñarle a un Dios que cuando tú caes, cuando tú pecas, cuando tú estás débil, Él está ahí para restaurarte. Amén. Sí, como decía el pastor, de hecho en Juan 3:17, que es el versículo que sigue después de ese gran versículo de Juan 3:16, el 17 dice, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, el mundo, englobando todo, la humanidad, es la intención de Dios salvar a la humanidad. En Hechos capítulo 17, en el versículo 30, dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. A todo hombre en todo lugar, propósito general, que se arrepienta. Y usted lee también, y así hay montones de versículos. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Es decir, que si el Señor no se ha llevado su iglesia hasta ahora, no ha sido por un descuido de Él, sino una manifestación de su misericordia, viendo tanta gente que se pierde en pecado, y su intención es rescatar a esa persona. Y yo creo que nosotros como cristianos deberíamos atesorar ese deseo de Dios, de ver que el otro se salve, de anhelar de que el otro se restaure. Yo sé que cada quien tiene un tipo de relación con Dios, personal con Dios. Hay personas que son más florecidas que otras dentro del Evangelio. Pero usted que es florecido en el Evangelio, usted que tiene una relación activa con Dios y bendecida, usted que camina firme en santidad, en obediencia, usted
usted que ha tenido por la misericordia de Dios esa capacidad de andar en ese nivel, ayude al que no está como usted. Aleluya. No lo menosprecie, no lo vea al menos, dele la mano. Usted sabe que a mí nunca me ha gustado, Pastor Alex, esto que he visto yo en algunas iglesias. Jenny, dicen de la siguiente manera: el pastor o el predicador, el evangelista, quien sea, se levanta y dice: porque hay cristianos que están de esta y esta forma, y no sé qué, y lo dicen con tanta alevosía. Y usted sabe qué es lo que más me entristece a mí, que la iglesia se levanta como con una algarabía y dice: amén, habla papá. ¿Cómo que hable papá? Y ese amén con esa alegría. Tú no sabes que están hablando de gente que está intentando servirle a Dios y tienen una atadura de pornografía, de lascivia, de metresa. Otro que está atado por el alcohol, que no haya cómo dejarlo, quiere escapar de ese mundo, está sufriendo. Otro que tiene problemas en su matrimonio, está en un hilo, se está rompiendo su relación. El evangelista ahora toca ese punto y usted se levanta: habla papá, amén. Pues tú quieres como que Dios castigue a esa gente. La posición de uno, ¿sabe cuál debería ser? Hincarse de rodillas llorando en ese momento y diciendo: Señor, yo no sabía que a lo mejor en esta iglesia hay gente que están en esa condición. Señor, sálvale, dale una oportunidad a ese que no te puede servir, que está atado en el alcohol, a aquel que tiene problemas en su matrimonio. Levántalo, Padre. Deberíamos llorar cuando escucháramos ese tipo de cosas, pidiéndole misericordia a Dios que levante a esa gente. Esa debería ser la actitud. Una verdad tremenda, porque creo que es muy fácil ser jueces. Es muy fácil mirar los zapatos que ella tiene puestos, pero cuando me los pongo yo quizás no me sirven, quizás me quedan muy grandes, no puedo llevarlos, no puedo caminar con ellos. Y creo que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, creo que está muy en auge el sentido del juicio humano, quizá más que el de Dios, porque hay una cualidad de Dios muy importante, y es que dice la palabra que Él escudriña los corazones y Él conoce las intenciones del corazón. O sea, yo no puedo saber cuál es tu intención. Quizás tú estás caído, pero Dios sabe que tú no quieres estar de esa manera. Yo no puedo saberlo. Yo no puedo conocer nada de ti que tú a mí no me digas. Sin embargo, Dios sí, porque Dios ve más allá. Los ojos de Dios, el corazón de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios van más allá de lo que nosotros podemos entender como seres humanos. Entonces, creo que deberíamos como pueblo, como profesantes de la fe, como profesantes de ser hijos de Dios, tener más misericordia. Creo que hace falta en estos tiempos. Lo peor que le puede pasar a una persona que esté luchando con algo es que se lo tiren en la cara y que el otro también secunde eso. Entonces la iglesia no está para eso. No está para eso. Hay mujeres, por ejemplo, que vienen de un problema de prostitución, fueron prostitutas, se están restaurando aquí. Hay mujeres aquí que tienen problemas de lascivia, que es lo que le dicen en la iglesia muchas veces. Y dice el Señor: hermano, esa persona está luchando con eso, que no quiere volver para allá. Y si cada vez que uno predica, lo que intenta decirle a esa persona que te vaya al infierno si no deja eso. Yo sé de lo que creo que es importante, de que nosotros no debemos de ayudar a Dios. Porque cuando nosotros hacemos eso, estamos intentando ayudar a Dios a transformar a la otra persona. Y el que transforma es el Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios. Entonces, muchas veces nosotros hacemos o queremos hacer el trabajo de Dios en la otra persona. Y eso es importante entender. O si no, mirarlo en el espejo. Porque, como dicen por ahí, somos pecadores, pero de diferente manera. Así de sencillo le decía yo a una persona: ¿qué tú crees? ¿Que un asesino es más pecador que uno que habló mentira? Si en el mismo cajón que está el ladrón, en el mismo cajón que está el homicida, en ese mismo cajón está el mentiroso. Amén, amén. Gloria a Dios. Y cuando yo quiero aparentar una apariencia, entonces yo le estoy diciendo mentiroso. Cuando yo quiero aparentar una santidad que no tengo exteriormente, donde mi interior
está podrido por dentro, entonces yo estoy siendo mentiroso a mí mismo y a los demás. Y muchas veces le hacemos mentiroso a Dios. Porque la Biblia dice, si tú no amas a tu hermano que lo ha visto, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ha visto? Entonces le hacemos mentirosos muchas veces. Entonces, hay que tener en cuenta con eso porque Dios es justo, decía yo ahorita. Amén. Dios es misericordioso. Dios es amor. La naturaleza de Dios es así. O sea, Dios todo lo puede. Amén. Todo lo puede. Lo que tú no puedes hacer por una persona que no lo va a poder hacer nunca, ahí está el Espíritu Santo para eso. Amén. Sí. Dios no se limita, Dios no tiene límites. Las creencias limitantes las tenemos nosotros, en nuestras mentes. Bueno, para mí creo que lo más importante de saber quién es Dios es que puedo conocer a Dios a través de mí. O sea, la palabra dice que Él se perfecciona en mis debilidades, ¿no? O sea, que diga el débil fuerte soy. Y quiero como última cosa decir que en conclusión a todo lo que hemos hablado, ha sido un tema muy interesante, espero que le haya gustado a todos, ¿verdad? Ha estado muy interesante. Que dejemos de hacer como un perímetro en nuestra mente. Usted sabe lo que es un perímetro, ¿no? Es como rodear, poner barreras en tu mente. Dice la palabra transformado por medio de la renovación de vuestra mente. O sea, dejemos de limitar a Dios. Dejemos de tener creencias que solamente nos apartan de Dios y nos apartan de tener una relación con Él. Sí, la palabra dice que nada podrá separarnos del amor de Cristo. Amén. Así que espero que les haya gustado mucho este diálogo. Ha sido un placer estar con ustedes. Amén. Y espero que se repita con otro tema porque a mí me ha encantado. Gloria a Dios. Así que regalen un aplauso a ese Dios poderoso.